Van poco a poco entrando. Sí, estoy ya en Facebook. Entonces comencemos. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Adelante, padre. Muy buenas tardes con todos, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas religiosas de la FEDEC. Hay compañeros de Guayas, de Manabí, creo que de Quito y de Colombia, de lo que yo puedo percibir. Bueno, y Colombia es la ponente. Quiero presentarles a ustedes a Vilma Reyes. Con Vilma ya tenemos una trayectoria de trabajar juntos en colegios jesuitas algunos años. Entonces, ella, pues más allá de compartir su currículo, lo que quiero compartir es su experiencia. ¿Ok? Ahora ella está de asesora, consultora educativa, está asesorando en innovaciones pedagógicas. A nosotros en el Ecuador, a los jesuitas, nos ayudó muchísimo, sobre todo el Colegio Javier, cuando yo era rectora allá en Guayaquil. Y desde ahí, pues, profundizamos una amistad. Ella me invitó a Colombia, al colegio donde ella era directora académica por muchos años, el Bermans de Cali, a compartir la experiencia nuestra de innovación. Y ella ha seguido profundizando y ahorita está asesorando pues a colegios de las Madres Teresianas y otros en Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay. Y estamos este año soñando un gran proyecto asesorando a la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, que tiene 95 colegios en Latinoamérica. Vilma es normalista, ojo, es normalista, bachiller, licenciada en Filosofía e Historia, magíster en Estudios Políticos, con más de 30 años de experiencia en educación, acompañantes de procesos formativos de maestros y padres de familia y con varias publicaciones de temas de interés. En el año 2019, el 9 de enero del 2019 a las 3:30, estuvo en el edificio de la FEDEC, dándonos una charla, una conferencia magistral, nuevos paradigmas educativos frente a desafíos emergentes. Y ahí ella usó el tema de cómo se está organizando la sociedad y la educación. Y se parece más que a algo rizomático en vez de piramidal, como está la sociedad tradicional normalmente estructurada. Y lo rizomático es la raíz, el rizoma que se va enredando por debajo, ¿no?, de los árboles. De ahí sacamos cafeteando con rizo. Es tomarnos un café con los compañeros que están tejiendo por debajo en la sencillez, los que dan clases, los directivos del día a día, las reflexiones pedagógicas de este café que ya va por el número 8. Y cada vez pues hemos invitado a varios compañeros. Siempre se ha dicho, si uno de ustedes quiere compartir su experiencia, denos un tema y encantado. La idea es que es un espacio de tranquilidad, no de grandes conferencias, no de grandes charlas, sino compartir lo que hoy estamos viviendo en esta pandemia, pensar la pospandemia. Con Vilma hemos también trabajado mucho el tema de la espiritualidad. Somos profesores, ella es la coordinadora de un diplomado de Pedagogía Innovadora y Espiritualidad Ignaciana con la Javeriana de Cali online, diplomado virtual de 4 meses. Ya llevamos 2 años. Si Dios quiere, este año pues hacemos de nuevo la experiencia 3. Y hemos educado ya más de 200 compañeros y se aterriza siempre al cambio educativo. La espiritualidad y las innovaciones aterrizan al aula, aterrizan a los espacios de aprendizaje, a los ambientes de aprendizaje. Por eso, en todo este tema, las grandes transformaciones, en el mare magnum de tecnologías y metodologías interactivas, hay 2 cosas que no se pueden perder. El nuevo rol del docente y del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo más importante de cualquier transformación. No es la tecnología, no es la gestión organizacional, aunque las 2 son muy necesarias, sino es el componente pedagógico liderado en la relación docente-alumno que hará las verdaderas innovaciones pedagógicas, el verdadero cambio que se da en los espacios y en el vínculo, que hoy los extrañamos mucho, en el vínculo para hacer crecer, para motivar, para corregir a los chicos. Por eso
le pedí, Vilma, miren, todos hemos tenido un gran mentor, todos hemos tenido un amigo con los que hemos hecho tesis en maestrías o lo que sea, o licenciatura, un director de tesis. Ahora que vuelven los proyectos, qué lindo es que es para que los chicos de tercero bachillerato ganen el año, y pasen a la universidad. Qué lindo es que verdaderamente el docente acompañe y sea con el chico verdaderos creadores de proyectos que den soluciones a problemas concretos. Entonces, el papel del docente como mentor o el papel de la mentoría en el docente, y ahí Vilma nos explicará ese rollo, es una condición necesaria para el aprendizaje. Pero la función del docente como mentor es clave para el vínculo, para crear vínculos, para que el chico se entusiasme, para que el chico desarrolle su creatividad. Y eso fue lo que le pedí, pero ya Vilma es creativa, es seria, es profesional y nos va a compartir su experiencia. Vilma, gracias por compartir con la gente de la FEDEC, Federación de Establecimientos Católicos del Guayas. Ahí tienes ya la conocías, pues, ¿no? A Gaby, que es la secretaria ejecutiva. También tenemos a la directora distrital del distrito Manta Jaramillo Montecristi, que está muy empeñada, Daisy Jiménez, en los cambios educativos en los colegios fiscales. Entonces, bienvenida Daisy, bienvenidas las directoras, las maestras y todas aquí presentes. Escuchamos sin más preámbulo a Vilma Reyes. Bueno, padre Fabro, muchas gracias por la presentación. Muy bello pues escuchar pues toda esta introducción y el esfuerzo inmenso que están haciendo ustedes en Cafeteando con Rizo y todo el origen del cafetear alrededor del término del rizoma, ¿no? O sea, creo que volveremos a retomar porque muy precisamente a partir de todo el contexto que estamos viviendo, podríamos afirmar con mucha vehemencia que hoy las cosas sí que no son lineales, no son lineales, no son predecibles y nos toca estar continuamente haciéndonos preguntas y mirando una suerte de nuevos caminos para que la educación cumpla su efecto, ¿no? No sé si vale la pena, padre, el que pudiera mencionar un poco, no sé si ya el grupo lo sabe, pero para recordar la metodología, o sea, cómo nos vamos a organizar metodológicamente. Yo tengo una presentación, sé que también hay lugar para preguntas, pero quisiera saber si ustedes paran en la mitad, cómo es lo del café, porque yo no he estado en los otros cafés y quisiera saber cómo funciona. El café lo tomamos mientras te escuchamos, ¿ok? Yo Pero también. si es importante que si hay una pregunta después de escucharte, después de un momento, la escriben, levanta la manito con el icono respectivo. El asunto es que la gente, de verdad, esto sea un diálogo. No venimos a una conferencia magistral, venimos a tomarnos un café y en el café conversamos, ¿ya? ¿Ok? Ok, muy bien. Bueno, entonces, sin más, yo diría que demos comienzo. El padre Fabro me mencionaba, pues desde el año pasado, la necesidad de conversar un poco sobre la palabra mentoría. O sea, tal vez fue una palabra usada en uno de nuestros encuentros y a él le quedó resonando pues en su cabeza lo de la mentoría, porque digamos que hay muchos términos que aluden al tema de cómo el maestro acompaña procesos de aprendizaje, pero que el asunto precisamente como no es tan lineal, entonces supone una cantidad de variables que creo hay que atender muy bien para lograr tener el efecto deseado de ser un buen compañero de viaje de los estudiantes, ¿no? Y por esa razón, creo que el acento que quiero poner hoy en esta conversación con ustedes es el papel de la mentoría en el docente, porque digamos la mentoría es una condición de reciprocidad, eh, pero más allá de que sea recíproca y que esté en el interjuego de la relación maestro-estudiante, también si no se prepara, si no se planifica, si no se forma el maestro para hacerlo, el aprendizaje se queda muy a la suerte de lo que los alumnos tengan en su pretensión, ¿cierto? Y creo que por ahí no es. Entonces, por esa razón vamos a ir dando inicio con lo siguiente. Mm, Yo lo primero que quiero mencionar como para motivar la reflexión es esta frase que traigo acá, y es que el aula
está llamada a ser un espacio. Está llamada a ser un espacio, pero no es un espacio geográfico, ¿no? Es un espacio simbólico que empieza a llenarse de luz, con luz. Ahora vamos a hablar qué significado tiene la luz, voces, sentidos y un espacio donde sucede un tiempo que solo abre la interacción de la experiencia. Una experiencia que es cómplice del maestro y el estudiante. Esta es pues una proposición que he ido construyendo en el tiempo, en estos últimos meses, y que me ha hecho mucho eco y sentido porque sí creo que ese espacio del aula de clase no puede ser un espacio pues tan prefigurado, que ya lo tenemos inclusive arquitectónicamente armado y que lo llenamos de cosas, ¿no? Lo llenamos de pupitres, lo llenamos de sillas, lo llenamos de rincones, lo llenamos de bibliotecas, lo llenamos de artefactos de tipo tecnológico, etcétera. Bueno, uno podría tener una configuración de lo que sería el aula de clase. Pero yo me estoy refiriendo al aula de clase como un espacio simbólico que solamente sucede en un tiempo que el maestro inaugura cuando él entra en interacción con una experiencia que él es el que la pone en situación de creación y donde es cómplice, pues por supuesto, él mismo con el estudiante. Entonces es como si dijéramos que ese espacio que tiene un sentido y donde sucede un tiempo que se inaugura con la interacción, pues va aportando la luz y esa luz tiene relación directa con lo que aprendemos allí. Es decir, que ese espacio podría no tener luz, podría ser la oscuridad en caso tal de lo que allí ocurra, no tenga como presupuesto necesario el que los estudiantes aprendan. Entonces, quiero iniciar con esta proposición como quien dice que hay un marco de gran responsabilidad en lo que nosotros hacemos en el aula de clase. Porque es decir, que si llegamos al aula de clase como un espacio que ya está preestablecido y donde no hay nada nuevo, donde podría ser que todo sea predecible, no vamos a cargar con un sentido nuevo lo que ocurra allí, por tanto no va a haber posibilidad de crecimiento, de interacción y de aprendizaje. Y un segundo elemento que quiero mencionar es esta frase de San Agustín que dice, volo ut sis, y nos indica a nosotros la frase de te amo y quiero que seas lo que eres. Es una frase, a mi modo de ver, muy contundente porque implica un hecho, digamos, que nos debe acompañar a nosotros los que formamos, ¿no? Y es que nosotros los que formamos amamos esto que hacemos más allá de cualquier dificultad u obstáculo, ¿no? Como quien dice que el sentido de lo que hacemos nos convence desde nuestra primera vocación, que es que nosotros, eso que hacemos con el otro para que el otro crezca, se haga, se convierta en algo distinto en el camino de la formación, pues logre aflorar en ese ser personal y en ese ser que el otro quiere ser, ¿no? Qué cosa más bonita el poder ver con los propios ojos que una persona pueda florecer en su propia libertad, con la construcción de identidad que esa persona pues, se quiere forjar en la vida y que nosotros maestros pues los estamos apoyando, ¿cierto? Para hacer posible que todo cuanto ocurra en el aula de clase aporte a esa constitución subjetiva de quienes formamos. Con esta introducción quisiera empezar nuestro tema entonces de la mentoría. El tema de la mentoría tiene una primera condición y es su significado. Tiene un significado prístino, antiguo, que me interesa compartir con ustedes y que está pues obviamente en un texto de la Odisea de Homero, donde la palabra mentor, que está escrita ahí en griego, que se pronuncia mentor, es la persona que otro toma como guía o consejero.
Y con ese término mentor se alude a un personaje de esa mitología griega, que es el hijo de Alcimo, un habitante de Ítaca, la isla, a quien llamaban mentor. Y mentor era este ser que tenía y portaba la gran capacidad de ser fiel amigo de aquel que le daban en confianza la responsabilidad de acompañar. Y por esa razón, mentor era el fiel amigo a quien al partir hacia Troya, Ulises confió el cuidado de sus intereses, entre los que destaca la educación de su hijo Telémaco. Y entonces él le encarga a mentor que cuide y que eduque y que sea el mentor, el acompañante, el guía, el que está al lado de su hijo adolescente para que lo forme para que él después pueda ser el rey. ¿Sí? Creo que esto es muy importante porque aquí entramos a mirar unas distinciones entre muchas palabras que se asimilan a la palabra de mentor, y voy a referirme ya a mentoría, porque digamos el mentor es el sujeto que acompaña, que guía, que orienta, que está al lado, ¿cierto? Pero la mentoría se constituye en una palabra, en un sustantivo, que nos ayuda a entender un sentido de las cosas de aquel sujeto que porta pues la mentoría, que se constituye mentor. Entonces, bueno, para no entrar en detalle, solamente traigo la distinción de 3 palabras que usamos muchísimo en educación. No puse la de acompañante, que también es otra palabra que usamos mucho y que también me encanta, me gusta, y obviamente la usamos en la pedagogía ignaciana. Son la palabra tutoría, la palabra asesoría y la palabra mentoría. Y a la izquierda les pongo un texto que después ustedes pueden consultar, que es el texto de Ponce Ceballos y otros autores, que se llama De la autoría a la mentoría, reflexiones en torno a la diversidad del trabajo docente. Bueno, y aquí hay unas modalidades de palabras. Miren, dice tutoría, asesoría académica, orientación, coaching, mentoría. Coaching es una de las palabras que se está usando hoy muchísimo, y también mentoring, que de hecho hay cantidad de asociaciones, de institutos, de empresas, digamos, que tienen por misión hacer de agentes mentores, digamos, de instituciones, de empresas y también de colegios. Y son palabras que muy seguramente han entrado en una modalidad del discurso empresarial, lastimosamente, y por eso han perdido la fuerza del humanista que debe comportar la mentoría, porque se han vuelto palabras instrumentales, y quiero en esto hacer mucho énfasis. Cuando nosotros vamos a empezar hoy a hablar de la mentoría, no estamos hablando del mentoring, no estamos hablando del asesor de una empresa, ni de un tema instrumental donde yo cumplo A, B, C, D, E y me vuelvo mentor, ¿sí? O como que yo tengo que llevar a cabo unos pasos y un proceso para lograr ser un buen mentor. Vamos a hablar de algo muchísimo más profundo que implica la educación en una perspectiva humanista y que rompe de muchas maneras con el sistema productivo neoliberal, y que precisamente lo que queremos es romper con ese sistema y no volver esto que ha sucedido en estos últimos 20 años, una mercantilización de la educación. Bueno, la tutoría se ve aquí como una intervención estructurada, ¿no? O sea, la tutoría se planifica, contempla intervenciones a nivel cognitivo, social, cultural y existencial, y se centra en un acompañamiento cercano, sistemático y permanente. La asesoría ocurre en muchos espacios formativos, no solamente en la escuela, sino también en la universidad, la tutoría también en la universidad, donde se resuelven dudas más a partir de una solicitud de un estudiante que, digamos, intenta hallar respuestas a los caminos que ya ha empezado a caminar,
y que en esa búsqueda pues hay un otro que lo asesora y que le atiende de manera oportuna y le hace un camino de seguimiento a esas preguntas y a esas búsquedas que está haciendo esta persona. Es como cuando yo estoy haciendo una indagación y entonces decido consultar y decido pues tener presente a personas que me pueden, digamos, ayudar, ¿sí? Y está la palabra mentoría y esta definición me gustó mucho, y ahí puse los autores, que hace alusión a dos o más individuos formando voluntariamente una relación mutua y de confianza, de mutuo respeto y confianza. Y que obviamente, más allá de la mutualidad que se suscita en esa interacción que va creando un vínculo, se centra en objetivos que abarcan unas necesidades, que promueven un potencial del mentorizado. Miren esto tan importante, y es que el mentor debe ir más allá de lo predecible, de lo que se ve por fuera del que está mentorizado, ¿sí? Porque está tomando en cuenta todas las necesidades del mentor y el contexto que sea funcional para ambos. Entonces, pues digamos que es una palabra que abarca temas que van mucho más allá del conocimiento, las habilidades de comunicación, porque hay un cruce de relatos entre quien educa y forma y quien es formado, pero también de mucho soporte emocional. Es decir, la mentoría constituye un vocablo bastante fuerte, contundente, completo, que complementa, digamos, versiones diferenciadas de lo que sería la mentoría a nivel de lo cognitivo, de la interacción, de la comunicación, sino también de los aspectos de orden emocional. Creo que lo emocional juega un papel muy importante. Y con esto voy a decir lo siguiente, no quiere decir que porque esta acepción de mentoría, digamos, nos guste, sea completa, tenga los elementos coincidentes con nuestra vocación de maestros, pues quiera decir que la asesoría, la tutoría, el acompañamiento los echamos por fuera, sino que aquí vamos a mencionar que la mentoría, digamos, es un asunto que complementa todas las versiones anteriores que he mencionado. Bueno, miremos cómo el proceso de mentoría, que es este último que hemos dicho, está acompañado de ideas, razonamientos como de sentimientos y emociones. A veces pareciera que todas las planificaciones, todos los aspectos que planea un maestro para llevar a cabo en el aula de clase fuera un asunto estrictamente racional, ¿no? Es como, voy a planear una actividad para que el estudiante desarrolle esta tarea y todo está como en el orden cognitivo, ¿no? Y pareciera como que los sentimientos y las emociones quedaran a veces por fuera. Y creo que aquí voy a precisamente a mencionar que pues los aspectos relacionados con del aspecto, del asunto vertebral como es el mundo emocional, pues termina siendo, yo diría, el aspecto como más contundente de la mentoría. Y ahora vamos a irlo viendo poco a poco. Y quiero que miremos este recuadro que puse a la derecha, donde hablo de tres palabras muy filosóficas, que son el logos, el ethos y el pathos, donde estos tres términos aluden, el primero, el logos, a la lógica, la razón, el argumento, el ethos a todo lo que son los principios y valores, la confianza, el respeto, la reputación, y el pathos que tiene que ver con la emoción, con las pasiones, con la empatía, con los sentimientos de involucramiento sobre la vida del otro. Digamos que si uno pudiera decir, el clic o el sumum que logra, digamos, poner a la mentoría de relieve de manera muy contundente es la convergencia entre estos tres elementos que son el logos, el ethos y el pathos. O sea, un maestro que sea muy contundente en la argumentación, pero poco afectivo, poco apasionado por lo que cuenta y lo que dice y lo que está transmitiendo, o un ser que digamos no ofrece un espacio de confianza, de empatía en el aula de clase, o sea, se va quedando la mentoría pues muy coja, ¿no?
porque no va logrando sostenerse sobre la base de estos tres pilares que hay que cuidar muy bien en su balance. Bien, entonces vamos a ir mirando los elementos de este proceso. No pocos autores, no pocos, y de verdad que son muchísimos más últimamente los que he logrado, a los que he logrado remitirme, coinciden en que el aprendizaje está mediado por la emoción. El aprendizaje está mediado por la emoción, el interés, la motivación, es decir, un aprendizaje que no esté mediado por el patos, digamos, no logra instalarse, digamos, en la columna vertebral de nuestros propios intereses y motivaciones. Como quien dice que son aprendizajes que se quedan en el cortoplacismo, se olvidan y quedan en el pasado porque no tuvieron una remisión a un asunto que se llama experiencia. Por esa razón, un elemento que es fundamental es esta palabra, que es el verbo reconocer, que lo uso como un palíndromo porque se lee al derecho y al revés igual, si ustedes ven, y que nos sirve para entender que, digamos, la columna vertebral de la mentoría es el reconocimiento afectivo. Es decir, la condición necesaria para aprender es el reconocimiento. O sea, si yo no le doy una mirada al otro, un interés por su otredad, un reconocimiento a su ser individual y particular y singular, digamos que no se va a tejer esa primera condición necesaria para aprender. Voy a decirlo radicalmente al contrario. Si un niño o un estudiante en un aula de clases se siente invisible, que no es visible para los ojos de su maestro, no tiene esa condición primera para aprender. Quien no es reconocido, quien no es visto, quien no es mirado, quien no es tenido en cuenta, no tiene ni siquiera ganas de emprender la aventura del conocimiento. Entonces, por esta razón creo que esta gran coincidencia de muchos autores, sobre todo los aportes de la psicología cognitiva, de la lingüística, de la semiótica, que ponen de relieve el tema del patos en la educación, las pasiones, el reconocimiento afectivo, nos dan elementos de mucho valor para comprender de qué se trata la mentoría. Y lo voy a decir de esta manera. No podemos ser mentores si primero no nos gusta lo que hacemos, ¿no? Si a mí no me gusta la educación, sino que caí en la educación en paracaídas, porque no había más que hacer, ni había que escoger dentro de las profesiones que había, pues realmente estoy perdiendo el tiempo en el sentido de que estoy allí frente a un grupo de estudiantes que no se están conectando con mi profesión desde lo vital, ¿no? Desde lo vital, sino en un asunto, como yo diría, muy procedimental, muy del orden de una profesión donde yo hago A más B más C para que me dé un resultado X o Y, ¿cierto? Pero digamos, no estoy poniendo allí toda mi subjetividad, toda mi emocionalidad, toda mi pasión por la educación, todo lo que me mueve en interés para lograr que allí suceda algo extraordinario y que el aula se constituya en un verdadero acontecimiento ético, ¿no? Entonces, creo que es una buena pregunta que yo les hago a ustedes el día de hoy en nuestro café, para nuestro segundo o tercer sorbo de café, y es, ¿realmente nos sentimos llamados nosotros en esta profesión desde esta mirada del reconocimiento afectivo? Intentemos llegar hondamente como a esa respuesta para saber dónde estamos nosotros parados para hacer lo que hacemos. La voz del maestro que convoca a vivir una experiencia inédita es necesaria, ¿sí? Un maestro que entra o que irrumpe en eso que llamamos ahora el aula de clase, donde va a suceder la luz, que es el aprendizaje. Pero si esa luz es una luz de lo predecible, porque esa experiencia que se va a suscitar no es inédita, sino que ya todos la saben, porque está prefigurada, porque ya es de orden sabido de todos, y a veces creemos
que los niños no saben una cantidad de cosas y resulta que los niños hay cantidades de cosas que ya saben, ¿no? Y nosotros entramos al aula de clase inaugurando temas que ya todo el mundo los conoce y que ya los han dialogado inclusive en la casa con sus papás, o lo han visto en los medios de comunicación, o lo han visto en las redes sociales, etc. Entonces, creo que allí es importante que nuestra voz de maestro sea una voz de un maestro que convoca a vivir una experiencia inédita. Ojalá que la misma experiencia inédita sea para él mismo que está planificando el aula como un espacio donde va a suceder la luz. ¿Y qué tendría que pasar entonces allí? Pueden pasar dos cosas que quiero que también las tengan presentes. Y es que la mentoría puede estar naturalizada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, digamos, la palabra, voy a aludir a una palabra que es original y que está mucho más naturalizada que inclusive la palabra mentoría, que es la palabra mediación. Y muchos autores nombran el tema de la mediación como un tema naturalizado. ¿En qué sentido? En que la mediación casi que existe desde que nosotros nacemos, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos, estamos mediados por la voz de la madre, por la formación de nuestros padres como los primeros cuidadores, ¿sí? Que son nuestros primeros mentores, ¿no? Pero esos papás que son mentores, no son mentores formados, son mentores naturalizados, es decir, por la fuerza del espíritu de ser padres, por la fuerza del reconocimiento afectivo hacia su hijo, pues les nace la mediación. ¿Qué es la mediación? Enseñarle al otro cosas, ¿no? Enseñarle a tomar tetero, enseñarle a vestirse, enseñarle los primeros hábitos, los primeros valores. Es decir, es una mediación naturalizada. Pero también podemos hablar de que es un acto mediado intencionalmente. ¿Por qué pasaría algo complejo en el caso de que los maestros como mediadores profesionales se quedaran en la mediación o en la mentoría naturalizada? Pues sería muy delicado, ¿sí? Porque diríamos que ellos hacen lo que todo el mundo hace, ¿no? En la familia, en la sociedad, todas la suerte de agentes, mentores que existen pues en todo el contexto social y cultural que habitamos nosotros. ¿Sí? Estamos mediados por la voz de otros, mediados por la cultura, mediados por el sistema político, mediados por la aldea global, por todo lo que es la globalización, y estamos mediados por una cantidad de factores, por el sistema productivo, esto que estábamos hablando ahora. Por esa razón, ese acto natural que proviene de esos procesos relacionales en la cultura, pues debemos intentar desnaturalizarlo y poderlo construir de una manera distinta. El maestro, pues un mediador natural, que con su presencia llena el aula, pero que cuando la carga de sentido con su palabra y su acción, más el ofrecimiento de su tiempo, pues empiezan a suceder cosas grandes en ese espacio, ¿sí? Él como mediador natural ya hace bastante, en el sentido de que llega ahí para llenar ese espacio de palabra, de silencio, de trabajo, de actividad, de sentido. Es decir, carga el espacio de sentido porque está ofreciendo su tiempo, está ofreciendo su voz, está ofreciendo su palabra, está ofreciendo las posibilidades de interacción. Pero él se vuelve mentor cuando toma la decisión de donar su tiempo y decide indefectiblemente ser un guía, un consejero, un facilitador. Entonces, digamos que la mediación y la mentoría natural se empiezan a desvanecer cuando este maestro empieza a forjar el carácter de su ser maestro con esa decisión de donar su tiempo, decidiéndose minuto a minuto en ser un guía, un consejero, un facilitador, un ser humano que ofrece su tiempo. ¿Por qué? Porque ofrece su tiempo para posibilitar en el otro un camino, para que el otro desarrolle una tarea donde él hace presencia en el desarrollo de esa tarea, donde él
está allí habitando ese espacio, llenándolo de palabra y de sentido, donde él decide imbricarse entre todos los estudiantes para llenarlos con su voz, con su orientación, con su guía, para evitar que se vayan por donde no es, para evitar que fracasen, para evitar que se queden en la oscuridad, para hacer posible que aflore la luz. Por eso el mentor hace que las cosas en el aula se iluminen, porque es él quien está llamado a llamar la atención. Él es el que es llamado a suscitar el interés del estudiante por el descubrimiento. Es él quien diseña para que todos, él y los estudiantes, vean la luz, que es el aprendizaje. Miren, si el maestro no decide ser mentor, no decide hacer un diseño para llevarlo al aula y para acompañar sobre la base del diseño lo que los estudiantes realizan, digamos, el trabajo de mentoría se queda solamente en lo que se llamaría la planificación, ¿no? Y voy a ponerlo en composición de lugar, como diría San Ignacio. Un aula de clase donde llega un maestro que ha planeado muy bien lo que los estudiantes deben realizar y se los entrega, ¿no? Les dice, miren, muchachos, miren, niños, les traje esto, necesito que ustedes hagan este trabajo. Reúnense en grupo y háganlo. Y les entrega el diseño de la tarea. Y él se queda a la saga detrás del telón como un espectador, viendo desde lejos lo que está sucediendo. Y yo les hago una pregunta. ¿Esto sucede? Esto sucede y sucede muy frecuentemente. O sea, sucede muy frecuentemente que los maestros llevan cosas muy interesantes, pero digamos que el alcance es hasta que el alumno empieza a trabajar, porque pareciera que no hicieran presencia viva mientras el estudiante está desarrollando la tarea. Ahí es donde aparece el trabajo del mentor. Y por esa razón hay que aprender a ser mentor. Entonces vamos a mirar cómo ser mentor, porque eso no es un asunto que aparezca de la noche a la mañana o que por el sencillo hecho de que yo soy maestra, maestro, entonces ya aprendí el arte de la mentoría. No. A ver, en primer lugar, me gusta decir esta frase de que el mundo se renueva a través del nacimiento de nuevos aprendizajes desde un horizonte crítico y sólido. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos llevar al aula de clase lo predecible, ¿no? Sino que debemos llevar allí temas, asuntos cruciales que impliquen el nacimiento de nuevas cosas. Y esas nuevas cosas pues deben desarrollarse a partir del pensamiento crítico, de un pensamiento creativo, de un pensamiento sólido, ¿no? No es llevar al aula de clase preguntas de respuesta que ya se sabe cuál es la respuesta, o que se puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Que no hay que hacer ninguna construcción colectiva, que no hay que pensársela muy hondamente, ¿no? Que se encuentra muy fácilmente, que es más, se puede responder sin hacer consultas, ¿no? Sin hacer fuentes de consulta, sino que sencillamente por pura naturalidad las vamos respondiendo. En segundo lugar, una nueva visión de la vida y de la historia. El aula de clase no es para llevar lo de siempre, para llevar lo que todo el mundo dijo, para llevar las ideas que todos repetimos, ¿no? Sino es para presentar nuevas visiones de la vida y de la historia precisamente para no repetir los desastres y renovar la misma historia. Entonces, estas dos proposiciones, que es que el mundo se renueva a través del nacimiento de nuevos aprendizajes y que hay que llevar al aula de clase una nueva visión de la vida y de la historia, nos hace pensar que nos tenemos que formar para ser mentores, que eso no se aprende así como por ósmosis, ¿no? Entonces, me gusta este concepto de Suárez 2005, que él habla de que el mentor es un fomentador de análisis, es un inductor de cambios, es un activador de búsqueda, es un motivador y facilitador de experiencias, es un suscitador de discusión y crítica, es un generador de hipótesis,
un planeador de problemas y alternativas, un promotor y dinamizador de cultura, frente a un grupo estudiantil que piensa, crea, transforma, organiza y estructura conocimientos. Miren todo lo que hay que hacer para ser mentor. No más me quiero referir a la primera. Miren, un fomentador de análisis. Si usted no es una persona crítica, si usted no es una persona analítica, si usted traga entero todo lo que le dicen, ¿cómo va a fomentar análisis en su grupo de alumnos si usted mismo no cuestiona nada? ¿No? Aquel que fomenta análisis es el que es capaz de hacerse preguntas. Es un ser que se confronta permanentemente, que confronta posiciones, que no se queda tranquilo con lo que le dicen, que busca las fuentes de información y las verifica, ¿sí? Un activador de búsqueda. Un activador de búsqueda, ese es como aquel que aguijonea, ¿no? El mentor aguijonea a sus estudiantes para casi que obligarlos a caminar y a buscar y aventurarse a hallar respuestas no predecibles. Por eso es un motivador y un facilitador de experiencias. Miren, no es un motivador de la búsqueda de conocimientos que ya todos sabemos, sino un facilitador de experiencias. Cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de algo que se conecta con nuestro ADN, con nuestras propias motivaciones, con nuestra propia perspectiva de vida, con nuestra propia episteme, ¿sí? Es un planeador de problemas, es decir, el maestro lleva problemas para que los alumnos los resuelvan. Y es más, también les instala las posibilidades de que ellos sean unos propulsores de nuevos problemas. Entonces, miren, el mentor no puede quedarse a la saga. El mentor no puede ser un espectador. El mentor tiene que ser un maestro que se cuela por todos los rincones del aula y que está haciendo presencia con su voz, con su cuestionamiento, con su palabra, con su silencio, con su confrontación a lo que el estudiante está y va a realizar. Entonces, es una labor verdaderamente, digamos, fuerte, ¿no? Y exigente, muy exigente. Sigamos. ¿Cómo diseñar la mentoría? Vamos a mirar cómo se diseña la mentoría. ¿Qué elementos les pudiera yo ofrecer dentro de todas las búsquedas que he hecho en este tema tan impresionante, un tema de tanta importancia para nuestros diseños de experiencias de aprendizaje hoy? Primero hay que entender que todos los espacios formativos están atravesados por la palabra y el relato. Eso es un vector del aprendizaje. Y cuando digo que si todos los espacios formativos están atravesados por la palabra, tenemos que mirar cómo estamos mediando a través de nuestra palabra. Es decir, cuáles son las cosas que decimos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que hacemos? ¿De qué es que hablamos nosotros cuando estamos en el aula, ¿no? ¿Nuestras palabras portan sentido? ¿Son palabras importantes que dejan pensando a los demás? ¿O estamos repitiendo como loros pues todo lo que hemos venido aprendiendo en la profesión de la educación? Es como pensarse un poco de qué palabras que estamos hablando aquí. Segundo, los textos en la escuela como un laboratorio moral donde se deben ensayar estimaciones, valoraciones, juicios de aprobación o de condena. La pregunta es, ¿qué textos ponemos a leer? ¿Ponemos a leer textos que moralizan? ¿Ponemos a leer textos que adoctrinan? ¿Ponemos a leer textos que hacen que el otro sencillamente queda subsumido a las condiciones que les estamos ofreciendo? ¿O ponemos textos que sean textos de tipo crítico, textos que pongan a pensar, que pongan a confrontar al estudiante, que lo pongan a estimar entre una cosa y la otra, y a que él forme su propio criterio? ¿O los estamos induciendo y adoctrinando para que sigan siendo estudiantes borregos? Por eso,
el mentor diseña una experiencia de aprendizaje para actuar como apoyo. O sea, él es un apoyo imprescindible y se interpone entre el aprendiz y su entorno para ayudarle a organizar y a desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar así la aplicación de nuevos instrumentos intelectuales a los problemas que se le presenten. Me parece impresionante esta descripción que hace Ríos sobre el diseño de experiencias de aprendizaje y el mentor como un propulsor permanente de apoyo que se interpone entre el aprendiz y su entorno para ayudarle a organizar y a desarrollar su sistema de pensamiento. Alguien me hizo una vez una pregunta que quiero comentarles aquí. Y la pregunta es, bueno, ¿y uno no aprende sin mentoría? Y ustedes respondan allí en su cuaderno, o sea, ustedes no han aprendido cosas importantes en su vida a través de una película, a través de un buen libro, a través de una conversación con una persona muy interesante. Yo creo que sí. Nosotros hemos aprendido cosas muy valiosas sin que haya habido un mentor de por medio. Pero solamente quiero decir algo, y es que la escuela debe... ¿Cómo? ¿Alguien estaba interviniendo? ¿Sí? Me pareció que alguien estaba interviniendo. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Sí? Miremos a ver, padre Fabro, a ver si... Javi, tú que eres la... Mayra Alonso tiene activado el micrófono. Mayra, ¿vas a comunicarnos algo? No, lo silenció. Ah, bueno, perfecto. ¿Tiene Yo creí que era alguna que iban a... pregunta, por si acaso, alguna sugerencia, alguna reacción? Seguimos. No, más bien yo sí quería hacer alusión a la voz del maestro que decía, Preséntate, mi amor, tu nombre de colegio, mi ¿dónde eres? nombre es Jenny Díaz, de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones. Muy bien. Sí, decía yo que me llamó mucho la atención la frase de la voz del maestro, que es la que convoca a vivir esta experiencia inédita de aprendizaje. Y me gustó mucho esto porque sí me identifico con lo contrario. Es decir, a veces uno como maestro hace todas las cosas ya de manera de pronto muy académico, muy intelectualmente, pero falta la emoción. Y muchas veces ahora que estamos trabajando de esta manera virtual, es muy importante que el estudiante reconozca esta voz del maestro con esta emoción que se le debe dar para también motivarles al aprendizaje, a que busquen ideas, que sean indagadores. Eso me gustó muchísimo. Solamente eso quería decir. Gracias. Muy bien. Pues interesantísimo lo que estás planteando, porque eso que narras como experiencia tuya, pues es lo que suele pasar, ¿no? O sea, que realmente hacemos diseños de experiencias de aula, donde eso está mucho más atravesado por los asuntos de tipo racional, de tipo cognitivo, y se nos olvida esta otra parte tan importante que es la experiencia, la emoción, ¿sí? El afecto, ¿no? Además, porque es que es muy difícil, o sea, porque es que el afecto no se planifica. No se planifica. Se transfiere a través de la experiencia de la mentoría, ¿sí? O sea, cuando un profesor está haciendo la labor de mentor y él se va, digamos, al aula de clase, diseña una tarea para los estudiantes y empieza, digamos, a participar en la prosecución de la tarea por parte de los estudiantes. En muchas de las experiencias que yo tenía en el colegio donde yo observaba clase, veía que algunos de ellos eran totalmente asépticos de sentimientos. Es decir, eran mediaciones todas académicas. ¿Sí? Mira, esto que estás consultando aquí no te va a servir, deberías buscar en esta otra fuente de información, no has relacionado estos conceptos, te quedó mal la ficha de elaboración del resumen, sí, cosas de ese tipo, ¿no? Que son
asesorías muy académicas en razón de un producto académico, ¿sí? Pero eso no es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje es cuando estamos metidos con manos, corazón y cabeza en un proyecto conjunto, donde hay una aventura, donde se vive como un acontecimiento, donde hay alegría, donde hay pasión, donde hay búsqueda, donde hay confrontación, donde hay hasta discusiones, ¿no? Y entonces que eso no me parece, que eso sí me parece, y hay emocionalidad, y entonces el maestro entra a dirimir el conflicto, y entra a decir, pero ¿por qué están discutiendo acá? Miren que esto otro también hay que tenerlo en cuenta, traen invitados, ¿sí? Se suscitan dilemas éticos en contraposición de una idea con otra idea, y suceden cosas maravillosas, y eso se vuelve una experiencia porque eso no se olvida. Yo tengo el recuerdo vivo cuando yo fui estudiante en quinto bachillerato, que así se llamaba en mi época, ahora se llama 10º grado, y el maestro de lenguaje inauguró algo que se llamaba el centro literario, y eso era apasionante. Era apasionante porque nos ponían a todos a leer libros y a confrontar los argumentos de los libros que eran totalmente distintos en la posición sobre temas específicos, ¿no? Y me acuerdo todos los debates que se daban allí, los invitados que teníamos, las lecturas de poesía, y realmente fue una cosa que a mí me alimentó poderosamente y me hizo estudiar filosofía en mi pregrado, o sea, porque ese espacio fue tan maravilloso, tan cargado de afecto, tan cargado de emoción, que me movió cantidades para la elección de mi carrera profesional. Entonces creo que es un buen ejemplo el que has transmitido, Jenny, ¿cierto? Jenny. Bueno, vamos a ver la mentoría in situ. Miren este dibujo que está a la izquierda, y es el mentor ayuda, ¿no?, a caminar. Vamos a mirar. Somos mentores por excelencia. Solo basta que hagamos explorar las potencialidades del estudiante en distintas dimensiones. Miren, yo siempre le digo a los maestros que es muy importante, antes de planear el diseño de una experiencia de aprendizaje, conocer a sus alumnos, conocerlos, saber qué quieren, qué les motiva, qué les asusta, con qué resuenan más, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, porque explorando esas potencialidades, pues usted va a saber llegar de una manera pues más contundente y más frontal. Indagar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en contraste con situaciones de la vida real que se constituyan en posibilidad de aprendizaje para los alumnos. Entonces, no solamente son los conocimientos prefigurados del currículo, ¿no?, que si bien es cierto hay que trabajarlos, podemos indagar en conocimientos subsidiarios a lo que está planeado en el currículo, habilidades, actitudes y valores, y traer eso y contrastarlo con situaciones de la vida real para volverlos posibilidad de aprendizaje para los estudiantes. Diseñar conjuntamente con el estudiante los problemas. No necesariamente siempre tenemos que llevar todo diseñado, sino también podremos hacer algo importante, y es tenerlos en cuenta en el diseño de los propios problemas, de las búsquedas, de las situaciones que ellos quieran pues tener, ¿cierto? En el espectro de lo que quieren aprender, porque hay muchos retos y hay muchos desafíos que les van a implicar aprender significativamente y que les van a ayudar pues a sentirse bien y a entender que esto es una aventura conjunta, que no solamente es la propuesta del maestro, sino que ellos también están incluidos. Recuerdo muchísimo un colegio de la Compañía de Jesús en Brasil, en Belo Horizonte. Me encantó que tienen dentro de la semana, en el horario escolar obligado, un espacio de proyectos donde los alumnos son los que postulan los problemas de esos proyectos. Ellos son los que sacan los temas del proyecto libremente. Y hay un mentor que les ayuda en toda la ejecución, digamos, del proyecto en unas 3 o 4 semanas de planificación, ¿cierto? Y de actividad. Y me gustó muchísimo porque nace de los estudiantes y se les da lugar a los estudiantes una vez a la semana. Ofrecer espacios de escucha
e intervenir cuando haya dificultades manifiestas para saber redireccionar. Los espacios de escucha son muy importantes y cuando yo hablo de que un mentor debe ofrecer espacios de escucha, no solamente es la escucha de palabras, ¿no? La escucha me estoy refiriendo de ser un ser que percibe la realidad, que percibe con los no verbales lo que el estudiante está viviendo, en dónde está enfrascándose en una dificultad, por qué no logra salir adelante o por qué se le está obstaculizando el camino o por qué esta persona está desmotivada. Eso es saber escuchar. Es un maestro que mira, que se percata, que reconoce, que interviene a tiempo sobre la base de las dificultades manifiestas. Dar espacios de libertad para que el estudiante recree sobre la base de la tarea inicial, porque muchas veces queremos respuestas a problemas que nosotros ya hemos determinado y cuando los estudiantes recrean sobre la base de la tarea inicial, pues no les validamos, les decimos qué pena, pero esto no fue lo que te pedí y rechazamos su respuesta y no le damos lugar a esa parte recreativa de también, digamos, sentar la base de algo alternativo, ¿no? Enseñar a procesar información. El mentor debe hacer esto, ¿no? O sea, porque es que la información está, pues, a los pies de todos nosotros, ¿no? Por las redes sociales, por internet, pero hay que saber cuál de toda la información que un estudiante trae es pertinente y cómo volverla pertinente usando rutinas de pensamiento, embudos, estrategias de pensamiento que ayuden a tener una representación del pensamiento, a que se represente el pensamiento y que no cualquier cosa que se dice pues se va a validar. Y finalmente permitir la autorregulación. Es decir, que el mismo estudiante pruebe qué tanto aprendió, cómo lo logró, antes de un maestro que se aventura a calificar y hacer una evaluación y a decirle que lo hizo mal o que lo hizo bien, sino permitir que el mismo estudiante pues pruebe y valide sus propias hipótesis y que nos diga cómo aprendió lo que aprendió, qué camino tuvo que usar para aprender lo que aprendió. La mediación también tiene sus claroscuros, ¿no? Y vamos a mirar dificultades y solamente las vamos a enunciar para ya aquí poder dar la palabra porque ya llevamos exactamente una hora, ¿cierto, Gabriela? Entonces, vamos a mirar estos claroscuros de la mediación que son, digamos, los tropiezos, las dificultades o las preguntas que nos pueden suscitar este tema. El primero es que los espacios formativos deberían ser lugares para hacer posible que las cosas se vean, ¿no? El claro del bosque del que hablaba Heidegger, el filósofo, y que muchas veces nosotros mismos opacamos y no damos luminosidad porque no hay claridad, porque no se logra aprender con nitidez, porque se empantana el propósito y la meta de alcance del conocimiento, ¿no? Entonces se vuelve un claroscuro, el claro del bosque, cuando no hay luminosidad, cuando se obstaculiza el camino, cuando no se aflora de una manera nítida el aprendizaje. La mentoría, oscilación entre el silencio y la palabra. Aquí hay un claroscuro. ¿En qué sentido? En que el maestro debe saber cuándo debe callar y cuándo debe hablar, ¿no? Y muchas veces esa oscilación entre silencio y palabra no ocurre de manera oportuna y lo que hace es empañar el trabajo de aprendizaje de los estudiantes y se daña, digamos, la mentoría. Un maestro que está todo el tiempo hablando, todo el tiempo diciendo, todo el tiempo interviniendo, o sea, no da lugar a que el otro explore sobre la base de sí mismo, haga su propia búsqueda, se equivoque, ¿sí? Encuentre sentido a las cosas, sino que siempre tiene una persona que está encima diciéndole lo que tiene que hacer y que no le da lugar a su propio silencio para sus propias búsquedas. La imbricación de maestro, estudiante, objeto de estudio, aula, experiencia. Muchas veces aquí hay claroscuros, porque hay maestros que dejan al estudiante con la tarea a solas, como si fuera una experiencia del estudiante con el objeto de estudio, y el maestro se queda a la saga sin intervenir. Y creo que aquí hay
una oscuridad muy grande para que no haya luz en el aula. La tarea del que acompaña es por esencia un maestro mentor. Aquí hay una oscuridad cuando el que acompaña precisamente no se siente maestro mentor, sino que el que acompaña se siente que es un maestro, un profesional que dicta clase, que transmite conocimientos, pero que no está acompañando procesos de nada, y mucho menos procesos personales, procesos vitales, ¿no? Maestros que uno oye que dicen, yo no tengo por qué acompañar la vida de mis estudiantes, eso es un asunto de ellos y yo hasta allá no llega mi responsabilidad o yo no tengo tiempo, ¿sí? Digamos que esa es una de las aristas de la mentoría. ¿Cómo lograr que los espacios sean dispositivos lumínicos? Hay de fondo una temporalidad en la mediación. O sea, si ese maestro que llega al aula no le porta experiencia, pues obviamente no va a haber luminosidad y por tanto no va a haber aprendizaje. Cuando no hay luz, no hay mentoría, sino que hay un espacio donde todos llegan a hacer de lo mismo. Y un mentor que diseña, esta es una invitación, es un mentor que es anfitrión y arquitecto. Un anfitrión porque es un ser que recibe, que anima, que reconoce, que mira, que es afectuoso, que es empático, que se da cuenta de dónde está el otro y qué necesita, pero al mismo tiempo es un arquitecto que diseña el aula, que diseña la experiencia, que la prefigura en él mismo y se atreve, digamos, a crear su itinerario de aprendizaje y probarlo, que construye, que requiere presencias y que usa dispositivos textuales como propulsor de nuevas realidades. Si esto no está, o sea, si este mentor no es arquitecto ni anfitrión, digamos que la mediación se vuelve un claroscuro. Y lo último, el maestro no es una entidad totalizante. Él no es el todo del aula. Cuando de pronto nos desprendamos nosotros de esa realidad de que no somos los responsables al 100% de lo que allí ocurre, nos vamos a dar cuenta que somos unos mentores que inventamos vías de acceso. O sea, como que trazamos vías de acceso para un ejercicio de pensamiento que dispone a sí mismo condiciones existenciales que porta el estudiante en interacción con este maestro que hace presencia, que hace palabra, que hace silencio, pero que también interviene de una manera maravillosa. El saber que no se es totalizante nos deja grietas por donde los estudiantes también pueden hablar, pueden decir lo propio, pueden inventar sus propias vías y pueden resolver sus propios problemas. Bueno, por ahora, Gabriela, padre Fabricio, voy a dejar aquí, no voy a poner la otra diapositiva que la voy a dejar para el final a manera de conclusión, para que hagamos el cafeteando, preguntas, cuestionamientos, dudas, problemáticas que además nos puede suscitar esta concepción del tema de la mentoría. Excelente. Muchísimas gracias, Vilma. Creo que todos nosotros hemos seguido. No sé si alguien tiene una pregunta, la puede escribir, puede levantar la mano, puede abrir el micrófono. Pero creo que la idea un poco de concretar qué es un docente mentor, diferenciándolo de lo que es un tutor, de lo que es un asesor, de lo que es un coaching, que ahora está de moda, todo el mundo quiere ser coaching. El docente mentor es clave. Es una de las cosas que tenemos que apostar en nuestro centro educativo. Punto 1. ¿Estás de acuerdo, sí o no, y por qué? ¿O qué alternativa tienes? Y 2, ¿qué es lo que más extrañamos? Creo que ya hemos tenido otro café, algunos han escrito, en el Para Ti Joven también hemos escrito, en algunos webinars se ha dado. ¿Qué es lo que más extrañamos todos en esta pandemia? Y todos extrañamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el contacto. Entonces, nuestro profesionalismo y el futuro del país se está jugando en nuestra capacidad de la pandemia y de la pospandemia. En la pandemia de ser mentores y en la pospandemia de repotenciar el ser mentores.
¿Por qué ahora la pandemia es clave? Todavía tenemos algunos meses, Dios quiera, no sé, ojalá llegue rápido la solución para todo el mundo, para nuestro país, pero creo que vamos a tener, aquí hay una directora distrital, nos puede dar más pauta, algunos meses sobre el tema de las clases virtuales. Y todos sabemos que los maestros han hecho un enorme esfuerzo, pero si cogemos y somos honestos, el vínculo no es el mismo. Uno, está mediado por una plataforma. Dos, la cantidad del vínculo tampoco es lo mismo. Hablo de algunas escuelas que acompaño, 1 hora, 2 horas, 3 horas, algunas solamente por WhatsApp. Entonces ahí el vínculo ya cada vez está más. Hay un vínculo, pero ya no es un vínculo afectivo, ya no es un vínculo visual, ya no es un vínculo de la sonrisa, del ánimo. Entonces yo creo que cómo recrear en estos momentos la mentoría en los proyectos que hoy estamos llevando telemáticamente. Son mis dos preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra experiencia, otro término? ¿O cómo repotenciar en estos momentos el verdadero acompañamiento, mentoría o la capacidad de motivar a que nuestros chicos crezcan? Que es un poco lo que Vilma nos ha hablado desde la experiencia y el concepto mentor. No sé, por favor, si pueden. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene pregunta? A ver, Joa. Anímese. Joha nomás dice ahí. Johanna debe ser. No, cerró. No sé si Daisy. A ver, ¿sí? Ahí hay una pregunta, a ver si la lee Gabriela. Sí, acá nos indica Luigi Sainz, que quisiéramos saber de qué unidad educativa es. Él dice, ¿cómo conectar emocionalmente de mejor manera con los estudiantes durante los procesos de mentoría a distancia? Janina Guerrero, de La Providencia, si no me equivoco, sería indispensable una concientización para nuestros docentes. Ahí tenemos dos inquietudes. Podemos ir avanzando con eso hasta ver qué otras preguntas nos dicen los docentes, ¿verdad? Bueno, está bien. Con un sorbo de café. Yes. Vamos respondiendo. Bueno, a mí me parece que el tema emocional es un tema pues fundamental, ¿no? Lastimosamente voy a decir algo fuerte con respecto al tema emocional y es el siguiente, y es que el tema emocional no se aprende. ¿En qué sentido lo voy a decir? Es decir, es muy difícil que si tú encuentras, por ejemplo, como directivo de una institución, a un docente, a un maestro que no transmite emociones, pues que vaya a lograrlo en un año a fuerza de capacitaciones, ¿no? O sea, venga, pues le inyecto emocionalidad para que transmita emociones a sus alumnos, ¿no? El asunto de la dimensión emocional tiene mucho que ver con las experiencias de vida, ¿no? Con la personalidad, con las experiencias de vida, con las propias motivaciones. No con eso estoy diciendo que nunca esa persona vaya a ser emocional, pero sé que ser un trabajo muy importante en las instituciones, más allá de capacitar, ¿sí? Es de suscitar también experiencias de tipo existencial con los maestros, ¿no? Donde podamos forjar también el trabajo espiritual, ¿no? Donde podamos hablar en la institución de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de los problemas que nos aquejan, el que podamos darle lugar a los marcos existenciales que portamos todos aquellos quienes estamos laborando en la escuela, ¿no? Porque parece ser que eso no está planeado en ninguna parte, ¿no? No está planeado en ninguna parte. Entonces llega un directivo a una reunión y tiene ya su formato de 1, 2, 3 puntos que vamos a tratar en esta reunión y vamos al punto, ¿no?
¿no? Entonces, punto número 1, vamos a hablar de los niños que van a ser promovidos. Punto número 2, vamos a hablar de aquellos que tienen problemáticas de convivencia. Punto número 3, pero no hablamos de nosotros, ¿no? Una buena pregunta es, ahora en estos tiempos de pandemia, donde hemos tenido que hacer reuniones, así como estas de hoy a distancia, ¿sí? En esta modalidad remota y a distancia, pues empieza a quebrarse lo afectivo muchísimo más porque no logramos ni siquiera ver al otro en la cámara, porque hay personas que durante todas las sesiones apagan la cámara, no están, ¿no? Están invisibles, uno no sabe si están en el baño, si están acostados leyendo otra cosa, pero ahí aparece el nombre, pero mentiras que no están, ¿no? No hacen presencia verdadera a nivel de lo existencial, ¿no? Mirando a la persona que está hablando. Entonces creo que es importantísimo que en lo de distancia logremos darle espacio a las emociones y es cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando, qué vivencias y experiencias estamos teniendo. Vemos caras pero no corazones, ¿no? Creemos que el otro está allí, lo estamos viendo y ¡ay, qué bien que se ve, qué bien que habla! Vaya uno a saber qué cruces se está cargando, qué vainas esté viviendo, qué cosas difíciles le estén pasando a esa persona. Y estamos prescindiendo de todo esto, dando por hecho que es una máquina de hacer cosas y de razonar y de cumplir eficazmente con temas del plan de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Creo que la pregunta de Luigi está contestada. Luigi nos contesta a sí mismo, que es de San José La Salle, Guayaquil, de los hermanos cristianos. Muchas gracias, Luigi. La de Yanina, ¿te sientes contestada, Yanina? Sí, La ¿no? de la concientización, sí, claro. Sí. Esa, la concientización, ¿cierto? Y luego está Isaac de Santo Domingo. ¿Ok? ¿Cómo la mentoría nos puede ayudar del Colegio Santo Domingo Guzmán? ¿Cómo la mentoría nos puede ayudar a acompañar y llevar a la luz a aquellos estudiantes con necesidades especiales, situaciones de dotación cognitiva o ausencia de la misma, que los vemos en línea y no nos damos cuenta de ellos? Con situaciones de dotación cognitiva o ausencia de la misma, que los vemos en línea y no nos damos cuenta. Miren, una de las cosas que hay que afinar muchísimo en la educación en línea y que un mentor que es bueno se la pilla de una, ¿no? Y es en la producción escrita de los trabajos que pone, ¿cierto? Tanto en las cosas más informales como en los aspectos más formales, ¿no? O sea, me refiero a las informales, cuando en un foro, por ejemplo, en una secuencia de foro, decimos opiniones alrededor de distintos temas, ¿no? Por la forma como la persona escribe, uno se puede percatar del nivel de profundidad o de superficialidad o de comprensión honda o de comprensión superficial que ese otro está teniendo, ¿no? Y es muy importante la interlocución del mentor. ¿Qué es la interlocución? Es no dejar allí, ¿no? Una mala interlocución es el estudiante escribe algo y usted no le contesta. O usted le contesta muy bien, te felicito. O muy mal, eso no es así. Pues realmente eso es una mentoría nefasta, ¿no? Es mejor no ser mentor. Sí, o sea, un tutor en línea, un mentor en línea, tiene que implicarse en el otro, en lo que el otro dijo, recoger sus palabras, sabérselas devolver con otras preguntas, confrontarle, ayudarlo, animarle a que construya más cosas, ¿no? A que haga más preguntas, a que vaya a búsquedas ulteriores, ¿no? No quedarse conforme con lo que el estudiante le contestó. Entonces, yo diría que en el nivel de producción escrita se va midiendo en ese tamiz de producciones quién está más aventajado, quién no, quién necesita más ayuda, quién menos ayuda, ¿no? Hay personas que lo hacen supremamente bien, pero hay otros que realmente requieren muchísimo trabajo de facilitación. Muy bien. Listo, por acá por Facebook escribió Liliana Maribel León Vera. Es de suma importancia el relato, más aún en el proceso de transformación educativa,
¿qué debe pasar necesariamente por la conversión personal? Esto, bueno, fue en Facebook. Es como una acotación, ¿no? ¿La vuelves a leer, por favor? Ok. A ver, dice, es de suma importancia el relato, más aún en el proceso de transformación educativa, que debe pasar necesariamente por la conversión personal. Liliana Maribel León Vera. Claro, quién sabe qué querría decir con eso que dijo, ¿no? Sería Como bueno estamos en vivo, le sí, puse. me gustaría tenemos, que Maribel especificara un poco más porque hay como el cruce de varias cosas allí que son el relato, que es el cruce de relatos que ocurre en el aula de clase, ¿cierto? La transformación, sí, la transformación del estudiante, pero un proceso de conversión personal pues ya implica aspectos espirituales, ¿no? Entonces, no sé cuál es el alcance de la intervención. Claro. Por ejemplo, ahorita los docentes pueden activar su micrófono y podemos estar más en conexión, además podemos actuar referente a lo que se está hablando, ¿no? Luis Alfredo Zamora indica, muchas gracias por todas sus orientaciones. Estoy seguro de que nos permitirá seguir mejorando en nuestro importante rol. Ese es Chamo, Javier. Del Luis Colegio Javier. Alfredo. Ah, Luis Alfredo, claro, yo lo conozco. Chamo, de Rock Day. Sí, sí. Isaac igual agradece la respuesta. No sé si otro docente quiere activar. Aquí tengo muchas rectoras, veo a las hermanas de la unidad educativa de Laura Vicuña de Playas, Sordelia, la hermana Zoraida de Mazarelo, Providencia, también veo acá. Del Minedo no han dicho nada, padre, ¿qué pasó? Doña Daisy. Daisy Jiménez, hagamos su ¿Qué comentario. nos pueden indicar de parte del Ministerio de Educación? Ricardo. Aquí estoy, de hecho ya estaba escribiendo. Estaba inspirada, estaba súper inspirada. Es un gusto presentar a Daisy Jiménez, directora distrital de Manta, Montecristi, Jaramillo. Su opinión, por favor. Sí, un saludo cordial a todos y de verdad contenta de participar en este interesante café básicamente imaginario. Creo que los sueños son posibles cuando cada uno pues también en esa imaginación puede irlo cristalizando. Creo que también estamos pasando por un momento muy importante y ahora más que nunca tenemos que hacer esta conexión y este vínculo que permite también crecer de manera no solamente profesional, sino también desde esta parte tan personal, el poder compartir con cada uno las diversas ángulos que tienen sobre el tema de la educación, porque creo que todos estamos en el mismo camino, ¿no? Buscando que esta transformación se vaya dando. De hecho, estaba pensando y digo, la transformación de lo que hacemos en el aula, ¿por qué no llega a ser tan fácil? Quizás esa parte de la que estamos hablando, emocional, nos falta un poquito llegar más allá en esa empatía que debemos tener en el aula. Sin el aula a veces era muy complicado llegar a todo un grupo de estudiantes. Considero que el carisma que se pueda tener ahora en la parte virtual también pueda desvincularte esa parte tan importante en el ser antes de hacer, ¿no? Considero ahí también que cómo ir transformando esos seres nosotros mismos hacia nuestros estudiantes que siempre también tienen esas expectativas, esas ganas de que el docente que está al frente pueda darle esa ayuda, esa motivación para que realmente generemos transformación. Al menos yo ahora que estoy en el fiscal, pues tuve la opción también de participar por muchos años en los colegios particulares que me han permitido también un crecimiento desde la pastoral, el poder ir trabajando también mucho en el tema de la persona. Creo desde este otro punto donde lo estoy visualizando que hace falta muchísimo para seguir trabajando y no ser quizás
ese ser mecanizado en llevar un currículum y un contexto que viene siendo quizás hacia otras realidades, sino más bien transformarlo de tal forma que podamos enganchar cada día. Por eso cuando hablaban en el inicio sobre el tema de la mentoría, del coach, que son palabras que ahora mismo se vuelven muy común en el vocabulario, llegar a esa parte tan importante, pero sobre todo es la vivencia, creo que sería lo genial y estaríamos realmente en esa transformación que todos anhelamos, pero es muy importante la actitud, la voluntad, el compromiso, el que cada uno nos involucremos y sepamos que la misión que tenemos en estos momentos es realmente ese día a día que nos permite inyectarnos con la energía de los chicos, porque realmente el discurso que debemos manejar es tan importante, porque si no manejamos un buen discurso, pues no podemos enganchar ni no podemos hacer tampoco esa transformación que queremos. Entonces yo realmente siempre me gusta alimentarme de la participación que cada uno tiene, porque siento que estos sueños pues se van hilando de la mano con cada uno de los que hacemos educación o tenemos esa responsabilidad en nuestras manos. Así que más diría que el tema estaría viendo de cómo conseguimos esa transformación. Creo que pasa mucho tiempo y yo sigo soñando en poder ver una escuela realmente con una profundidad de calidad, calidez, ¿no? Pero que no sea escrita, sino que más bien sea sentida desde el momento en que ya eres presencia. Debe ser así, creo que es ahí donde tenemos que aterrizar ese sueño. Así que muchas gracias, padres, y a todos los que están compartiendo en este momento este tan interesante. Gracias a usted, Daisy. No sé si Vilma quiere decirle algo a Daisy. Sí. Porque hay dos preguntas más. Sí, quisiera decirle a Daisy que, pues primero, gracias por su intervención. Me parece muy, muy linda la intervención. Y creo que sí es un desafío enorme, Daisy, esto de lo virtual y cómo se va de algún modo minando todo lo afectivo y hay que como que saltar matones, como se dice, para lograrlo, ¿sí? Y creo que tenemos que revisar mucho las dinámicas de interacción con los alumnos a través de la red, porque estamos casi que persuadidos en que todo aquello que sucede a través de lo virtual debe ser de orden pedagógico, ¿no? Pero es que también del orden pedagógico está lo existencial y lo humano, ¿no? Y es cómo nos conocemos, las dinámicas de presentación, de conocimiento, las actividades disparadoras de motivación y de interés, la forma como planteamos los desafíos de aprendizaje, las metas y los alcances, cuando a veces hacemos una puesta en común de sentimientos, de cómo estamos, cómo llegamos hoy en el día para recibir lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, también hay que suscitar en los foros pues esta cantidad de actividades y de dinámicas que implican lo humano, lo afectivo, lo relacional y lo social. Y eso no significa perder tiempo, al contrario, estamos ganando tiempo para fortalecernos en lo humano y poder preservar en eso que somos de lo humano, pues todo lo otro que se viene después, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo mancomunado a nivel institucional para que en los espacios cotidianos también haya lugar para lo afectivo, para cómo nos sentimos, para cómo estamos, para hacer dinámicas, juegos, y que nos podamos también divertir en medio de poder aprender. Quería aludir a eso. Muchísimas gracias, Vilma. Cristian Vélez, leo lo que han puesto en el chat, ¿no? Cristian Vélez nos saluda desde Manta y agradece por la conferencia. Pregunta, ¿cómo identificar y reconocer académicamente o administrativamente a un docente mentor? Luego, Sordelia María Puya, muy agradecida por el tema, los motiva a trabajar y te felicita a Vilma por este compartir. Iván Rojas pregunta, Iván, ¿de qué colegio eres? ¿Dónde eres? ¿Existe una forma para poder identificar a un docente de un mentor? O sea, un poco parecida a la pregunta anterior, ¿no? De Cristian. Sí, sí. Y Patricia, también Patricia, nuestra amiga Patricia es, querida, expreso mis felicitaciones y agradecimiento
Mis felicitaciones y agradecimientos por la invitación a tan enriquecedor café. Ah, ese está bien, esa conjuga. Café, pero con temas muy interesantes que ayudan a seguir adquiriendo y aumentando los conocimientos como docente. Muchísimas gracias, Patricia. Bien, ahí hay dos preguntas parecidas, Vilma. Sí, a mí me parece que las preguntas sobre la identificación del mentor, sin duda, o sea, un directivo, me imagino, que está, por ejemplo, en la misión de formar a sus docentes en este tema, una de las formas de identificación es qué tan fluido es ese maestro, ¿no? Cuando hablo de fluidez, hablo de esa capacidad que tiene esa persona de moverse entre las razones, los argumentos, los sentimientos, sus pasiones, sus perspectivas, una persona dinámica, que es capaz de equivocarse, que es capaz de avanzar. Sí, o sea, es una persona que es muy estratégica en el aula y que tiene esa gran capacidad carismática de llegarle a los otros, ¿no? Entonces no es una línea recta, no es un tipo o una persona que habla en el mismo tono de principio a fin, y ni para arriba ni para abajo, que no convoca, que nadie lo está mirando, ¿sí? Eso inmediatamente uno sabe que allí no se está construyendo nada, ¿no? Yo he visto maestros que están dando clase y están mirando a las paredes y no están contactándose con la mirada de sus estudiantes, ¿no? Primera falla para decir, aquí no hay un mentor. O sea, un mentor se conecta con la mirada de sus estudiantes, se conecta con la existencia que porta ese otro, se interesa por sus no verbales, por su rostro, por si está motivado, desmotivado, si está perezado, si está tumbado sobre el pupitre, ¿sí? Un mentor es una persona que está allí, como se dice, dispuesto a darlo todo, dispuesto a ofrecerlo todo, dispuesto a hacer presencia en donde se necesite, ¿no? Y está en un buen balance entre esa parte epistémica, que es el logos, las razones, los argumentos, lo que hay que aprender, pero también esa pasión, esa motivación, pero también ese cruce de valores y de principios que le aporta a los estudiantes en su ser y en su ética, ¿no? En su corpus ético, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho que el aula de clase pues es un ethos que cuida, ¿no? Que alberga cuidado, que abriga al otro y que lo ayuda en la construcción de su ser, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, Gina Arce también agradece por el tema, por el compartir. Y la zona 5, nuestra casa común. Saluda a todos, felicita por la magnífica exposición y pregunta, ¿qué hace un docente mentor con estudiantes que lleva una situación emocional muy difícil por su organización familiar y no responden al deseo de ayuda que quiere dar más o que quiere dar? Noralma Betancourt, excelente tema. El reto es seguir trabajando con el ser humano como prioridad. Me quedo con la idea de que la esencia del docente debe ser la empatía. Unidad Educativa San Luis Gonzaga de Quito. Excelente, muchas gracias. Vilma, ahí hay una pregunta. ¿Qué hacer? Sí, en los casos de dificultad la mentoría tiene que ser definitivamente singular, personalizada, ¿no? Hay casos de situaciones muy complejas en estudiantes que merecen un espacio para ese estudiante y no delante de los demás. O sea que allí se requiere espacio para la mentoría, para escuchar, para poder ayudar, para poder ofrecer salidas, y en caso tal de que sea una situación sumamente compleja, por esa razón hay posibilidades de lo que se llamaría la interconsulta, ¿no? O sea, con otros agentes como el cuerpo de psicología, la pastoral de los colegios, que pueden ayudar también en casos donde ameriten que entren otros agentes de cambio a intervenir en situaciones complejas de los estudiantes. Muchas veces desestimamos esto en el sentido de que no sabemos qué hacer y no hacemos nada, ¿no? Eso sí sería lo peor, ¿no? Hay que hacer algo, o sea, hay que destinar el tiempo y el espacio, propiciar alternativas y buscar también consejería por fuera, interconsulta.
Muchísimas gracias, Vilma. Yo creo que podemos ir terminando. Voy a leer lo que han dicho. Están contentos, están agradeciendo por el tema, están haciendo puntualizaciones. Un compañero del ministerio también nos hablaba de la necesidad de ser muy empáticos, carismáticos, creativos, motivadores y con una humildad intelectual. Muy interesante ese término, lo felicito. Pilar también agradece por la exposición, por la invitación. Y de eso se trata, de una labor educativa que sea significativa, ¿ok? Erika Velastegui agradece enormemente, nos felicita de la Unidad Educativa San Agustín. Y Gisela, muchas gracias por compartir a nuestro trabajo, por su gran apuesto, por considero que como mentor debe ser un actor estratégico que crea un espacio de confianza mutua y empatía para fomentar nuevas estrategias de aprendizaje como la autorreflexión e identificación de las necesidades de apoyo y acompañamiento a sus estudiantes. Sor Aida, los docentes mentoras con vocación, pasión, se están jubilando. Para encontrar un reemplazo hay un largo proceso, para las nuevas profesionales les cuesta mucho adentrarse en la mentoría. Aquí nos está planteando otro tema que nos pasa en todos lados. Hermana, tiene razón, pero yo creo que hoy es un tema, no me atrevería a decir mayor cosa, pero es un tema muy necesario. Cómo traspasar esa pasión por la vida, cómo traspasar que la educación, el ser educador es la mejor profesión del mundo cuando no es valorizada, pero lo es. Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿no? Tiene toda razón, ha tocado un punto, pero ahí está el desafío, y no solamente educación, en todas las profesiones, ¿ok? En la fe pasa mucho. Yo creo que los católicos debemos reflexionar si estamos contagiando del Espíritu de Cristo. Pero bien, gracias por poner el dedo en la llaga. Asimismo, se trata de seguir transformando. Margarita Peñafiel da gracias por este tema. Les recuerdo, Gaby nos pone todo, lo deja en la web de la FEDEC, por si acaso, y queda después el material. Creo que están agradeciendo, ya no hay más preguntas. Creo que podemos ir cerrando. Gaby, ¿cuándo con esto cerramos el 8º café que hemos hecho 8 meses? Fue una ocurrencia entre Gabriela y yo para en el tiempo de pandemia compartir experiencias y hemos reunido gente de Manabí y de Guaya sobre todo, y a veces Quito y a veces otras ciudades, ¿no? Entonces, gracias Vilma por tu ayuda enorme. Tú ves todo lo que están escribiendo en el chat. Muy agradecido y de forma tranquila. Sí, muy lindo, muchas gracias. ¿No? ¿Cuándo podríamos regresar? ¿Cuándo sería el siguiente? Porque aquí sería como preparar, dejar a la gente tranquila para que cierren los años y retomar cuando la gente lo necesite en un momento de inicio. ¿Qué temas hay? Pues hay lluvia de temas. Ya estamos concretando la escuela post pandemia. Ya estamos necesitando de un nuevo pacto educativo. Es decir, ya hay cosas concretas que se han trabajado mucho tiempo. Pero ¿cuándo podríamos regresar, Gaby? Padre, primero tenemos que hacer la encuesta, que se les va a enviar una encuesta y un pequeño flyer donde van a estar detalladas las charlas que hemos tenido de los cafeteando, incluido de manera digital, que van a tener allí el material que nos ha pasado cada ponente. De allí, no sé qué le parece a usted, en la misma encuesta, ponerles a ellos, yo creo que salen ya ahora en febrero y regresan en abril, si no estoy mal, o alguien me indica por el chat, más o menos por allí. Entonces... Padre Fabricio. Sí, hola, qué gusto. ¿Qué tal? Qué gusto, Padre Fabricio. Hola a todos, buenas tardes. Isaac. Padre Fabricio, ¿qué posibilidad, sí, Isaac, qué posibilidad habría de compartir la experiencia? Estaba viendo en redes sociales lo que está haciendo la Flaxi a nivel latinoamericano. Es algo súper interesante de todo esto que la red jesuita está moviendo, y es una experiencia de trabajo en red. Leí algo de la revisión de la experiencia del tema de la pedagogía ignaciana y algunos detalles súper buenos en cómo desde este trabajo colaborativo y en red se sigue construyendo esta preocupación por los estudiantes y por los maestros. Todo, Isaac, todo. Yo te invito, los invito a todos.
La web de la Flaxi es flaxi.net, ¿ok? Y estás hablando ahorita aquí, humilde, pobre y humildemente, desde la humildad intelectual que alguien dijo, con el vicepresidente latinoamericano de la Flaxi, padre Fabricio Laña Chanique, ecuatoriano, desde Manta nomás, ¿ok? Y estamos enamorando a Vilma para que me ayude en un proyecto de acompañar a los 95 colegios de Latinoamérica en hacer una sistematización de las experiencias innovadoras que hay en Latinoamérica. Unos están más, otros están menos, otros no han comenzado, pero estamos en ese proceso. Pero luego la Flaxi en esta pandemia, a nivel jesuita, gracias a lo que mismo decía, y tú conoces muy bien, Isaac, los departamentos de pastoral, los departamentos de bienestar estudiantil y los departamentos académicos han trabajado en equipo para reforzar los vínculos. Ese ha sido un poco para mí el éxito y han compartido una serie de experiencias, no solo en webinar, sino en experiencias compartidas de lo que están haciendo en la pandemia y cómo se están preparando para la post-pandemia. A esa página web de la Flaxi se une otra plataforma que se llama Educate Magis, de la compañía en el mundo, que une Europa y Latinoamérica. Y entonces no nos hemos sentido solos. Eso se debe a que hay como 5 Gabis en la Flaxi. Aquí en la FedEx solo tenemos una Gaby. La Flaxi tiene 5 Gabis. Entonces se puede hacer ese trabajo. Entonces, yo les invito a que entren a la página web de la Flaxi, flaxi.net, y me digan qué experiencia de las varias que hay les gustaría compartir y podríamos iniciarlo cuando Gaby les mande la evaluación, pongan eso para en abril, Día del Maestro, Día de Nuestra Madre Olorosa, un mes muy bonito. También para Madaví recordamos el 16A, pero es también de la esperanza. Podríamos comenzar con algún café, con algo de lo que tú estás pidiendo, Isaac, porque ahí hay muchas cosas. Tienes proyectos de ecología, tienes proyectos de ciudadanía global, tienes proyectos de jóvenes por la hospitalidad, tienes proyectos de la pandemia, tienes proyectos de innovación, tienes proyectos de sistema de gestión de calidad. Entonces habría que ver cuál, porque hay mucho. Y podemos invitar a uno de esos expertos que nos acompañe. ¿Ya? Muchísimas gracias, padre Fabricio. Gracias, excelente. Entonces, Gaby, tú nos estabas hablando. Sí, por acá también veía un mensaje de la hermana Pilar, que es de Villamil, si no me equivoco, de la Unidad Educativa Sotomayor. Hermana, todo está en la página web y también la tenemos en el Facebook, entonces pueden volver a ver la charla, la pueden volver a compartir, no hay ningún problema. Por eso lo ponemos por Facebook, ¿no? Para que puedan verlo todos los docentes, ya que Zoom solo nos permite hasta 100 personas. Referente a lo que estábamos hablando de la encuesta, esto va a ser enviado, espero Dios mediante, hasta esta semana que viene. Tenemos también reunión de directorio, allí también ya vamos a participar con el padre Fabricio para ver qué planes podemos ir fomentando para el resto de federados. Yo creo que en abril sería una buena fecha, padre, para abrir la nueva sesión de café, ¿no? Trataremos de hacer como algo parecido a una revista, pero no tan perfecta, pero algo donde va a estar detallado lo que hemos venido haciendo desde el primer café. Ok. Abril, usted dígame la fecha también para dejarla. Nosotros, chicos y chicas que están aquí, siempre hemos hecho el segundo martes. No sé si esa fecha y 3:30, 4 de la tarde. ¿Les parece bien? Segundo martes cada mes. ¿Lo dejamos? Por mí, segundo martes. Martes 13 de abril. ¿Ves? El Día del Maestro. A lo mejor muchos están ocupados ese día. Está bien. Pero sería lindo, si no, pero más o menos es lo que hemos hecho, ¿ya? Okay. Está de concretar el tema, metodología la misma y 1:30 aproximadamente, ¿no? Lo que hay que ver es si hacemos 4 es buena hora o 3:30. Eso es lo que necesito tener claro. Invito a las rectoras de la FEDEC que participen en estos nuevos cafés y traigan esos nuevos temas, tal como lo indicó ahí la hermana Zoraida del Mazarelo, que pueda presentar este tema que le indicó usted, padre, de cómo atraer al docente que se apasione por la educación y la educación católica sobre todo, ¿no? ¿Cómo no? Es un tema de
de verdadera inducción en los sistemas de talento humano, y creo que Isaac nos puede dar charla. También. El sistema de talento humano tiene que ver con los procesos de inducción, y un proceso de inducción necesita primero un proceso de selección y luego de enamoramiento y acompañamiento. Entonces, para que se enamoren de la propuesta educativa del centro. Yo creo que si estamos fallando es que no estamos contagiando, porque esto es algo para mí, como lo decimos los jesuitas, es un fuego que contagia a otro fuego, es una espiritualidad. ¿Ok? Si la hoguera se apaga, se acaba el amor en la casa. ¿Ok? Pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Y si tú soplas, la reventas. Esa Gaby. Ahí está, Isaac ya comprometido. Por mi parte, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias. Gracias, nos vemos. A ustedes, cuídense. Gracias, Vilma. Luego. Gracias a usted. Interesante tema. Gracias. Bendiciones. Bueno, Gracias. bendiciones. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias. A ti Desde también, Colombia, Gabriela. desde Colombia estuvo con nosotros. Un abrazo. Un gusto verte, Vilma. Un saludo, un abrazo a la distancia. Hoy, Ricardo, gracias. Estaremos viéndonos próximamente. Chao. Gracias, gracias, chao. Muchas Hasta gracias. luego, Gaby. Chao, chao. Cuídense. Cuídense mucho. Chao, chao.